Somos los alumnos del cuarto semestre Grupo B de Laboratorio Clínico y formamos el equipo 4 de la materia de líquidos corporales. Hoy les hablaremos sobre la espermatobioscopía. La espermatobioscopía, que sus siglas son EBD, también llamado seminograma o prueba de semen, es un examen para medir la cantidad y calidad del semen de las espermatozoides de un hombre. Si el varón puede embarazar o necesita un tratamiento de reproducción asistida, y el semen es un líquido espeso, blanco, liberado durante la eyaculación que contiene espermatozoides. Los parámetros que se evalúan en la espermatobioscopía o seminograma son el volumen de la muestra, que es el trabajo de la próstata y la vesícula seminal, el número de espermatozoides que contiene cada mililitro de semen y el porcentaje de ellos que presentan movilidad, y la existencia de otros factores como y células inmaduras, bacterias, viscosidad, color, pH y algunas otras características que pueden observarse y sirvan para el diagnóstico médico. En este video abarcaremos las condiciones para la recolección de la muestra, análisis físicos, químicos y microscópicos del semen, que abarquen motilidad y anormalidades de esta prueba. Bueno, para la recolección de muestra seminal lo que se necesita es tener una abstinencia de 3, como mínimo de abstinencia sexual de 3 días, máximo 5 días. Luego de esto, por el método de la masturbación, obviamente sin usar ningún tipo de pomadas, lubricantes ni nada por el estilo, lo que se va a hacer es meter la muestra en un Coplopac. Obviamente luego de esto nos lavamos las manos y los genitales y antes de 1 hora se lleva a lo que es el laboratorio para ser examinada. Antes de eso no se tiene que destapar ni descubrir y se tiene que cuidar del frío. Eso protegiéndolo con un trapo, el Copropac o metiéndolo en una bolsa. El análisis de semen consta de diversas pruebas que se han de hacer siguiendo unas técnicas y criterios estándar descritos por la Organización Mundial de la Salud, con el fin de que exista uniformidad entre los diversos laboratorios de andrología. Examen físico. Inmediatamente después de obtener la muestra de semen, se evalúan las características más básicas del semen. El volumen. El volumen se mide por mililitros e identifica la cantidad de semen expulsado en la eyaculación. Cuando la eyaculación es menor de 1.5 mililitros, el paciente tiene hispospermia. En el caso de que no se eyacule nada, hablamos de un caso de aspermia. La viscosidad. El semen recién eyaculado es ligeramente viscoso. Si se sumerge un palillo en la muestra y se saca, lo habitual es que se forme un hilillo menor o igual a 2 centímetros. Si dicho hilillo es mayor, la viscosidad será muy grande y el semen será muy pegajoso. Color y olor. El semen a simple vista tiene un color blanco grisáceo o un poco amarillento. Si tiene un color amarillo intenso o verde, puede ser un síntoma de algún tipo de infección. Si tiene presencias de un tono rojizo, probablemente existan restos de sangre. En el caso de que el semen tenga un aspecto transparente, existen pocos espermatozoides. En cuanto al olor, si el semen se ha alterado en presencias de bacterias, dejará un olor a putrefacción. El pH mide el grado de acidez o alcalinidad que tiene el semen. Los valores normales del pH del semen están por encima de 7.2. Cuando el pH es menor, se puede deber a fallos de glándulas seminales. Cuando el pH es menor, puede deberse a infecciones genitourinarias. Licuefacción. El semen recién eyaculado suele ser consistente y viscoso, pero tras dejar reposar la muestra unos 30 minutos a temperatura ambiente, el semen se vuelve menos compacto, con una consistencia similar al agua. Si aparecen grumos o la muestra se solidifica, tenemos algún problema relacionado con la calidad del semen. Bueno compañeros, yo les voy a exponer o explicar sobre el examen
químico del semen. El examen químico del semen consiste en varios parámetros a evaluar, como es el pH. El pH del semen se mide a la hora de haber tomado la muestra, porque el semen puede tornarse un poco más ácido por la producción de ácido láctico con recuento alto de espermatozoides, o bien más alcalino por la liberación de CO2 a lo largo del tiempo a medida de que envejece la muestra. Con el papel de nitracina es el modo más sencillo o más fácil de medir el pH. El pH del semen fresco puede ser entre 7.2 y 7.8. Una infección en las vías reproductoras masculinas produce un pH alcalino. Bueno, el otro parámetro es la fosfatasa ácida. La fosfatasa ácida del semen se utiliza para evaluar la función secretora de la próstata. Los niveles normales de la fosfatasa ácida son iguales o superiores a 20 unidades por eyaculación. Además de determinar la presencia de fosfatasa ácida en los líquidos vaginales, lavados de la piel o de las vestimentas, permite confirmar un presunto ataque sexual. El otro parámetro es la fructosa. La fructosa le da energía a los espermatozoides. Las vesículas seminales producen la fructosa del semen, con niveles normales iguales o superiores a 13 UM por eyaculación, y comprende el 99% de azúcar reductora encontrada en el semen. Un bajo nivel de fructosa en el semen se asocia a la insuficiencia de andrógenos y a la disminución de los niveles de testosterona. Y por último está hormonas. Medirle el nivel a ciertas hormonas permite diferenciar entre las causas de azoospermia. Algunas de estas hormonas son la testosterona, la LH y la FSH. La ileanización de los túbulos semíferos está asociada a un nivel de testosterona disminuido anormal, con un aumento en la LH y la FSH. En el síndrome de solo células de Sertoli, los niveles de testosterona y LH son normales, mientras que en el FSH son elevados. Estos niveles hormonales son normales cuando la causa de la azoospermia es la obstrucción del conducto o el cese de la maduración. Recuento de espermatozoides. La mayoría de los laboratorios usan técnicas de recuento manual con hemocitómetro. El milímetro cuadrado central permite realizar recuentos precisos cuando la concentración espermática es elevada. En cambio, cuando la concentración espermática es baja, se puede contar los 4 milímetros cuadrados externos o, si es necesario, hasta un lado completo de 9 milímetros cuadrados para obtener un número preciso. Movilidad. La evaluación del movimiento del esperma se puede estimar subjetivamente o contar dividiendo en 3 categorías: alta movilidad, baja movilidad y sin movilidad. En algunos laboratorios usan 5, que son sin movilidad, movilidad no progresiva, baja progresión no lineal, progresión lineal moderada y progresión lineal rápida. Aglutinación. Se puede observar la aglutinación en un preparado húmedo del semen en el que se está evaluando la movilidad espérmica. Se ven a menudo algunos grumos espermáticos o espermatozoides pegados al moco o a otras células que normalmente aparecen en una muestra de semen. La aglutinación ocurre cuando se distingue bien la agrupación de los espermatozoides cabeza con cabeza o cola con cola, lo que puede indicar la presencia de anticuerpos antiespermáticos. La viabilidad nos permite saber el número de espermatozoides vivos, aunque estos no se muevan. Las membranas de los espermatozoides muertos se dañan y se tiñen fácilmente con eosina. Las membranas de los espermatozoides viables o los que están vivos están intactos e impiden la penetración de esta tinción con eosina, y los espermatozoides quedan incoloros, o sea, blancos. La motilidad de los espermatozoides.
¿Qué es la motilidad espermática? Consiste básicamente en la capacidad de movilidad y movimiento de los espermatozoides. Así, una mala motilidad espermática se traduce en que los espermatozoides no se mueven o nadan correctamente, lo que puede terminar ocasionando infertilidad masculina. Por otro lado, la mala motilidad del esperma también es conocida médicamente bajo el nombre de astenosospermia. La astenosospermia se define como la alteración del semen caracterizada por la baja movilidad de espermatozoides. Esta alteración puede ser motivo de infertilidad y por ello es considerado un problema de la fertilidad masculina. El análisis de la motilidad de los espermatozoides se puede llevar a cabo mediante un seminograma o espernograma. Para realizar este análisis es necesario que el varón entregue en el laboratorio de andrología una muestra de semen en un frasco homologado y con su nombre. Será obtenida por masturbación tras una abstinencia sexual de entre 3 y 5 días. Con esta muestra se estudiará el movimiento de los espermatozoides bajo el microscopio analizando una pequeña gota en la cámara de Malker o la de Neubar. A la hora de realizar este estudio es importante saber si se mueven o no los espermatozoides, pero también se debe analizar la forma en que se mueven. Por lo tanto, el análisis de la movilidad de los espermatozoides se determinan puntos como la progresividad, que son que los espermatozoides son capaces en distancia, lo que permitirá atravesar el aparato reproductor femenino y fecundar el óvulo. También se verá lo que es la forma del movimiento. Los espermatozoides se pueden mover haciendo un zigzag en círculo o en línea recta. De igual manera se verá lo que es la velocidad. Los espermatozoides se pueden mover de forma rápida o lenta. Tipos de movilidad espermática. Aunque no todos los centros de reproducción asistida la utilizan, existe una clasificación de la movilidad de los espermatozoides en base a los parámetros comentados anteriormente. Movimiento tipo A o de grado 3. Grupo de espermatozoides con movilidad progresiva, rápida y rectilínea. Movilidad tipo B o grado 2. Espermatozoides se mueven de forma progresiva pero lenta. Movimiento tipo C o de grado 1. La movilidad de los espermatozoides es lenta y sin desplazamiento. No se observa progresión, sino que se mueven sobre la misma posición. Movimiento tipo D o grado 0. Se trata del grupo de espermatozoides estáticos o inmóviles, tanto vivos como muertos. Los espermatozoides deben moverse de forma progresiva y lineal, es decir, deben poder avanzar en línea recta. Si la movilidad es progresiva pero no lineal, significa que avanzan aunque su movimiento no sea en línea recta. Aquellos espermatozoides que se mueven en círculos sobre sí mismos tienen una movilidad no progresiva, o sea que no avanza. Aquí se ve un esquema de los espermatozoides que avanzan, que entran lo que son progresiva lineal y progresiva no lineal, y los que no avanzan, que es una movilidad no progresiva. La importancia de la motilidad y la movilidad espermática para el embarazo. Los espermatozoides son células móviles, lo que significa que pueden moverse y lo hacen además con el fin de llegar hasta el óvulo y fecundarlo. Es decir, los espermatozoides están programados para nadar de manera que puedan llegar hasta el óvulo, mientras que el óvulo tiene que moverse únicamente desde el ovario hacia la trompa de falopio a través de pequeñas protecciones similares a pelos, también conocida como cilios. En realidad el óvulo no nada por sí solo. Podríamos decir que flota y lo hace a través de las trompas de falopio con ayuda de los cilios. Sin embargo, los espermatozoides sí tienen la capacidad de poder moverse, dado que deben nadar desde el canal cervical hasta el útero y de ahí finalmente hacia la trompa de falopio, donde podrían acabar encontrándose con un óvulo.
Una vez ahí, el esperma debe fecundarlo o fertilizarlo, algo que también requiere de cierto movimiento. Cuando se trata de motilidad de los espermatozoides, se estima que al menos el 40% de los espermatozoides deben ser móviles o estar en movimiento, lo que pueden incluir también movimientos no progresivos, es decir, no progresan en su avance y lo hacen en círculos. Anormalidades en el espermatozoide. Como primer punto tenemos la necrospermia o necrosospermia. Esta es una alteración espermática debido a la muerte de los espermatozoides. Este término se emplea solo cuando el 42% de los espermatozoides en la eyaculación permanecen muertos. ¿Cómo se puede saber si estos están vivos? Pues se hace un test hiposmótico basado en la integridad de la membrana. Cuando el espermatozoide está muerto, su membrana presenta agujeros, pero si éste está vivo, su membrana estará intacta y controla la entrada y salida de sustancias. Como podemos ver en la imagen de la derecha, se colocan espermatozoides en un medio hiposmótico. Entonces, los vivos van a absorber agua y la cola se va a hinchar, haciendo que se enrolle como si tuviese forma de hélice su cola. Y si están muertos, entonces no van a presentar ninguna reacción, es decir, su cola se va a quedar totalmente lisa. Tenemos como consiguiente la astenospermia o astenospermia. Es la alteración que hace referencia a problemas de movilidad en los espermatozoides. Esta es muy confundida con la necrospermia, pero la necrospermia solo da referencia a que están muertos, mientras que la astenospermia solo es problemas de movilidad. Estos coloquialmente se conocen como espermatozoides vagos, lentos o inmóviles. Solo se usa este término si al menos el 60% de los espermatozoides son inmóviles. ¿Cómo se puede detectar este problema? Pues se observan bajo una cámara de contagio y por un microscopio. Se evalúan con la progresividad, la forma de movimiento y velocidad. Oligospermia o oligosospermia se define como la baja concentración de espermatozoides en una muestra de semen. Esto se puede decir que lo padece cuando el número total de espermatozoides es inferior, quiere decir bajo, a 15 millones de espermatozoides por mililitro. Hay tres tipos de oligospermia. Tenemos la leve, que es aquella que se encuentra entre 14 y 5 millones de espermatozoides por mililitro. Luego tenemos la moderada, que es la concentración de 5 a 1 millón de espermatozoides por mililitro, y finalmente tenemos la severa, que es la que se encuentra menos de 1 millón de espermatozoides por mililitro. Después tenemos la hiperespermia, que es la que se produce cantidad de semen mayor a la cantidad del eyaculado, normal para un hombre. Se considera así cuando la cantidad de semen eyaculado es mayor a 6 mililitros. Que haya cantidad seminal elevada no se asocia a ninguna patología, pero puede ser causada por una abstinencia de varios días o porque las vesículas seminales son muy grandes o también por inflamación de algún órgano. La hipospermia es lo opuesto, es la poca cantidad de semen, es decir, se expulsa menos de 1.5 mililitros de volumen eyaculado. Tenemos la aspermia, que es prácticamente la ausencia total de semen en el hombre, es decir, el hombre no es capaz de expulsar ningún fluido en su eyaculación. Es causada por dos principales, que es la eyaculación retrógrada. El eyaculado no es expulsado al exterior, sino que fluye hacia la vejiga. O puede ser por obstrucción o ausencia de alguno de los conductos eyaculadores. Teratospermia o teratosospermia. Se define como la mala morfología de los espermatozoides, ya sea presentando defectos de su cabeza, pieza intermedia o la cola. Se considera así cuando más del 96% de sus espermatozoides tienen una morfología extraña o anormal, o ese porcentaje está dado por la OMS. Para poder hacer un análisis de esto, se hace uso de la tinción de Diff-Quick. Esta técnica utiliza el colorante azul de metileno y finalmente es posible ver los espermatozoides de un color azul, morado, para diferenciar sus estructuras.
Los criterios de se hacen en la cabeza, que en normales es ovalada y con retorno regular. El acrosoma debe abarcar un 40 o 70% del volumen de la cabeza y situarse en la parte más distal. La pieza intermedia debe ser lineal y unirse a la cabeza por la parte axial, es decir, la zona opuesta al acrosoma. Mientras que la cola debe ser la parte más estrecha y larga del espermatozoide. Esta debe tener una longitud de 50 micras y estar desenrollada. Aquí tenemos unas gráficas en criterios de Kruger, que la teratospermia en leve es del 10 y 14% de morfología normal, mientras que la teratospermia moderada es del 5 y 9% de morfología normal. Y tenemos la severa, que es menos del 5% de esperma presenta morfología normal. Esta diferencia del porcentaje que te da la OMS es de 85%. Luego tenemos lo que sería la hematospermia, que es más bien la presencia de sangre en el semen que puede ser visible en el fluido de la eyaculación. Esto se soluciona con alguna biopsia testicular. Lo siguiente tenemos la zoospermia, que es la ausencia de espermatozoides en el semen. De ello existen dos tipos de zoospermia. Tenemos la zoospermia obstructiva, que es la ausencia de esperma debido a la obstrucción o falta de los conductos seminales que permiten la salida del semen al exterior. Y luego tenemos a la derecha, que es la zoospermia secretora, causada por alteraciones en la espermatogénesis, que es el proceso de producción de espermatozoides en el testículo. Es decir, se produce poco o ningún espermatozoide en los testículos. En conclusión, la espermatobioscopía, también conocida como espermiograma, espermatograma o seminograma, este es un estudio sobre la calidad de muestras de esperma. En otras palabras, un examen para medir la cantidad y calidad del semen, en específico de los espermatozoides sin nombre. El semen es un líquido espeso y blanco liberado durante la eyaculación. El estudio ya antes mencionado, en este se realiza un análisis físico-químico, en donde se evalúa, por ejemplo, aspectos como son el volumen de la muestra, el número de espermatozoides, la viscosidad, el color, la motilidad, la morfología de los espermas, aspectos anteriormente ya explicados. Estas características que pueden observarse nos sirven para el diagnóstico médico. Otra importancia de este examen es para iniciar el estudio de la fertilidad masculina, ofrecer información valiosa sobre la presencia de otras células como macrófagos, linfocitos, leucocitos, bacterias y hongos. Determinar si el semen es normal o por lo contrario, si presenta anomalías que puedan estar condicionando la causa de la esterilidad. Es por ello que esta es una prueba altamente utilizada, además de que puede ser evaluado desde un punto de vista bioquímico e inmunológico. El líquido seminal, producido por las glándulas sexuales anexas. Por ello también es necesario que la muestra del semen se entregue en el menor tiempo posible ya después de haber sido recolectada. De hecho, hay varios aspectos relevantes. Por ejemplo, es necesario suministrar al paciente una información clara y completa de la forma como se debe recolectar la muestra seminal, para que en el espermatograma pueda ser interpretado correctamente por el médico. Es fundamental que la muestra sea analizada por un laboratorio que garantice el correcto procesamiento de la misma, por lo cual se recomienda derivar estos exámenes a los centros de producción que dispongan de un laboratorio de andrología.